Las raíces e implicaciones del neopaganismo en la cultura occidental. Un ensayo de Arnoldo Sabdiel Garza Urtiaga, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León. Resumen. La religión es un fenómeno fascinante que resulta aún más enigmático cuando se analiza su capacidad para mutar a través del tiempo y adaptarse a nuevas necesidades humanas, característica que es especialmente visible en el neopaganismo, forma de espiritualidad que se abordará a profundidad en este ensayo desde los orígenes de su historia hasta sus repercusiones actuales. En buena parte de Occidente se tiene la idea popular de que Dios y la religión han muerto, que fueron completamente superados como discurso por el racionalismo y las máquinas. No obstante, los rumores rara vez expresan la verdad y en nuestro mundo contemporáneo quizá la religión no está tan muerta como parece. Tal vez, como siempre ha sido en la historia humana, las diferentes formas de religiosidad han conseguido infiltrarse en la vida cotidiana de los individuos de maneras hasta insospechadas por ellos mismos. ¿Qué tal si realmente las creencias no desaparecen de la cultura, sino que solo se transforman y adoptan la identidad de aquellos nuevos discursos que le dan esperanza a la gente? ¿Qué tal si un mundo tan complejo como el actual, las personas se encuentran cada vez más desesperadas por conseguir, aunque sea un poco de esperanza en la forma de lo que sea? Entre estas nuevas formas de religiosidad actuales existe un conjunto de creencias que desde su creación en los años 60 ha presentado una de las proliferaciones religiosas más rápidas alguna vez vistas en la historia reciente. Me refiero al neopaganismo, que con ya más de 1 millón de creyentes en el mundo, es entendible que en los próximos años sea cada vez un tema más relevante. Pero, ¿qué hace a esta religión tan atrayente a sus adeptos? ¿De dónde vienen las ideas del neopaganismo? ¿Y por qué implicaciones tiene el hecho de que rituales de culturas antiguas intenten ser reconstruidos en tiempos modernos? Pues pueden ser algunas de las preguntas que se nos vienen a la mente al descubrir la existencia de este culto. Preguntas que junto a otras intentarán ser respondidas brevemente en este ensayo, que busca dar un rápido recorrido sobre las principales tendencias de la religión occidental. ¿Quiénes son los paganos? En, en el primer problema que en este tema se nos presenta es la dificultad para lograr definir con exactitud qué o quién es un pagano, pues este es un término que ha cambiado con el paso del tiempo. Etimológicamente, pagano viene del término latín paganus, una palabra que se usaba en el Imperio Romano para referirse a las personas que vivían en las pagus,
es decir, comunidades rurales. Incluso su plural pagani pasaría después a convertirse en la palabra peasant en inglés o campesino en español. Aunque este tipo de términos parecen ajenos a los temas religiosos, a partir de la conversión del cristianismo del Imperio Romano en el siglo IV, empezó, por supuesto, a haber mucha discriminación hacia la gente que no era cristiana. Las pagus se mantuvieron muy al margen de esta situación, pues al estar tan lejos de las ajetreadas urbes, normalmente no tenían conocimiento de los problemas políticos, sociales o religiosos que estaban viviendo en las grandes masas poblacionales. Por ende, en muchos casos aún seguían rindiéndole culto a los dioses que sus familiares y conocidos habían venerado por generaciones, en su mayoría dioses romanos, aunque en el vasto territorio del imperio había comunidades que vulneraban a todo tipo de deidades. Así, a partir de los siglos V y VI, la palabra paganos adquiría una nueva connotación principalmente religiosa, aunque a la vez negativa, pues servía para referirse a personas incivilizadas, consideradas casi bárbaras, que no creían en el único Dios verdadero. Actualmente la Real Academia Española define al pagano como aquel que no es cristiano ni de ninguna de otras grandes religiones monoteístas, especialmente referido a los antiguos griegos y romanos. Real Academia Española. Esta última parte es importante ya que no todos los tipos de creencias y religiones antiguas son consideradas paganas. De hecho, se considera principalmente paganas a religiones de culturas importantes de la antigüedad con tendencias politeístas, principalmente la grecorromana, además de las tribus celtas, germánicas, la mayoría de las religiones americanas y recientemente también se han incorporado a esta categoría algunas de las religiones de la Edad de Piedra. Podríamos decir en los términos actuales que el paganismo está incluido entre las formas más antiguas de religión junto al animismo y chamanismo. Las formas en cómo a lo largo de la historia se ha usado la expresión pagano son de hecho muy variadas. Por ejemplo, en cierto momento el catolicismo se llegó a referir a los musulmanes como paganos para promover las cruzadas, aun cuando claramente el Islam es una religión monoteísta que ofrecía bastante aceptación a los cristianos, de los cuales se habían influenciado considerablemente. Algo parecido también se llegaba a dar en ocasiones con los judíos, pese a que el judaísmo en buena parte fue la base del cristianismo. Mucho más tarde, incluso el protestantismo acusaría a los católicos de paganos, mencionando que sus rituales estaban ampliamente basados en la Roma precristiana. ¿Cómo y cuándo surgió el paganismo occidental? Esta cuestión resulta complicada, pues nos enfrentamos a evidencias escasas, rescatadas de los albores de la humanidad misma. Aún así, es posible recuperar algo de información de diferentes fuentes materiales, como los rituales funerarios antiguos, donde se puede detectar posibles rastros de religiosidad. Estos aparecieron aproximadamente para el año 500 antes de Cristo y se relacionan
al Homo erectus. Estos aparecieron aproximadamente para el año 500.000 5.000 antes de Cristo y se relacionan con el Homo erectus pekinensis. Parecían consistir en la extracción del cerebro del difunto mediante un agujero en la parte occipital del cráneo para su consumo en un banquete ritual. Ventue 2002, acción cuyo significado es difícil de determinar. No obstante, esta práctica puede ser comparada con algunas costumbres similares practicadas por diferentes tribus de la isla de Borneo, cuyas amplias creencias tienen bastante de paganas, aunque no de igual forma se han encontrado restos de rituales funerarios tanto de neandertales como de Homo sapiens, datados alrededor del 100.000 antes de Cristo, aunque también son difíciles de mencionar como netamente religiosos. No es hasta el Paleolítico superior, entre el 40.000 y 10.000 antes de Cristo, cuando finalmente aparecen rituales más interpretables, entre los que se destacan ritos funerarios donde los huesos de los difuntos eran cubiertos con ocre rojo y sus cuerpos enterrados con diversos objetos como herramientas, huesos de animales y algunos tipos de adornos. También están las conocidas como Venus paleolíticas, estatuillas femeninas esculpidas en materiales tales como piedra, arcilla, hueso y hasta marfil, que resaltaban los senos, las caderas, el pubis y el abdomen. Neopaganismo en la cultura occidental. Asimismo, se ha llegado a considerar también a las pinturas rupestres, aunque en este caso es aún más difícil saber qué rol cumplían exactamente. Estas son, pues, las tres evidencias más antiguas de religiosidad humana, pero ¿son realmente paganas? Se ha considerado que la Venus podrían representar alguna forma de madre naturaleza o diosa de la fertilidad, mientras que los objetos en las tumbas podrían ser evidencias de algún tipo de culto a la muerte, creencia en el más allá o veneración de los difuntos. Por otro lado, las pinturas rupestres han dado lugar a toda cantidad de especulaciones desde que funcionaban como una manera de propiciar la cacería hasta la idea de que son alguna forma de animismo o totemismo muy antiguo, e incluso que éstas podrían haber sido hechas por chamanes durante diversos rituales. En resumen, lo único que estas evidencias nos dejan en claro de verdad es que resulta prácticamente imposible distinguir entre tipos de restos de presuntos rituales que forman parte de nuestras ideas modernas y occidentales sobre lo que debería de ser religión. Con esto quiero decir que las barreras claras y fijas entre dos creencias distintas es algo que, si bien ahora es muy fácil de ver, en estos albores de la cultura humana sería muy difícil de identificar o siquiera afirmar que existía. Lo más probable es que estos antiguos humanos simplemente explicaran el mundo como pudieran, o que siguieran las prácticas ya establecidas por sus ancestros sin cuestionar realmente si éstas eran exclusivamente de alguna corriente religiosa bien definida. Es muy posible que la mayoría de estas primeras formas de religiosidad fueran complejos
batiburrillos de diversos tipos de creencias. Pese a esto, podemos afirmar que tanto el animismo como el totemismo, el chamanismo y por supuesto el paganismo fueron al menos parcialmente las bases de la religiosidad humana, y que todas las grandes religiones que les seguirían tendrían alguna clase de influencia de estas creencias en mayor o menor medida. La proliferación de las culturas paganas, al menos en lo que a Europa respecta, la mayor parte de las culturas paganas se desarrollarían en el intervalo de tiempo aproximado del 4500 a.C., primeros registros de la civilización sumeria, hasta el 900 después de Cristo, siglo en el que el cristianismo abarca la mayor parte de Europa. Analizar individualmente a cada una de las culturas paganas que surgieron en este intervalo de tiempo requeriría un amplio análisis exclusivo para estas, pues se encuentran entre las culturas más importantes para la historia humana. Por ejemplo, los anteriormente mencionados sumerios son aún considerados como la civilización más antigua de la historia humana. Los egipcios, griegos y romanos también fueron pueblos paganos, y sus culturas fueron indispensables para el desarrollo de la humanidad y más aún para la cultura occidental. Dado que un análisis escueto de todas estas culturas sería no hacerles justicia, lo menos que se puede hacer es resaltar las características que éstas poseían en común, características que también nos pueden ayudar a distinguir a las religiones paganas de las demás. Para empezar, solían creer en múltiples dioses bien definidos en sus funciones y actitudes. Muchas de estas comunidades tenían o tuvieron en algún punto un bajo desarrollo tecnológico que los obligó a, a a una vida más cercana a la naturaleza, por lo que veían con gran importancia el respeto y la veneración al medio. Esto generaba que el humano y la naturaleza fueran vistos como entes complementarios y muchas veces indistinguibles entre sí, por lo que faltarle el respeto a lo natural sería igual o peor que faltárselo a una persona o a una deidad. También la representación de los dioses mediante ídolos e imágenes de algún tipo era común. Estos íconos divinos solían también tener características humanas, a veces animales. Su dependencia total a las estaciones para el trabajo del campo generó en los paganos una visión cíclica del tiempo, muchas veces ampliamente influenciadas por los ciclos lunares más que por los solares. En estas tradiciones también suele existir algún tipo de magia que puede influenciar a las personas, a los elementos naturales, al tiempo o hasta a los dioses. La veneración a los antepasados suele ser muy importante, y también en su mayoría tendrían fuertes conflictos con las principales religiones monoteístas, especialmente el cristianismo y el islam. Después hay más características realmente que podríamos mencionar de los grupos paganos, pero he decidido solo dejar las más generales, pues algunas resultan bastante concretas: los ritos de fertilidad orgiásticos, la relación directa con el hedonismo, la devoción al honor, entre otros aspectos, son más particulares de solo algunas religiones. Por ejemplo, en la mitología nórdica sí hay cierta veneración al honor, pero a los egipcios esto no les parecía fundamental, o
aun cuando algunas religiones antiguas practicaban orgías y tenían cierta veneración al placer, otras religiones como la mexica enfatizaban más el dolor, sin contar que algunas de estas características muchas veces serían exageradas por miembros de religiones contrarias para justificar su odio hacia los paganos. El paganismo en retiro. El hablar de paganismo es inevitable. Al hablar de paganismo es inevitable hablar de cristianismo, pues es esta, al final de cuentas, la religión que les dio un nombre general a todos estos tipos de creencias tan diversas. En primera instancia hay que entender por qué el cristianismo se volvió tan prominente en el mundo, especialmente en la cultura occidental, cuestión que podemos entender desde la gran variedad y mutabilidad de las creencias paganas. En ciertos momentos algunas culturas llegaban a exaltar a un dios sobre los demás, convirtiendo sus cultos a casi monoteístas durante algunos periodos de tiempo. A veces también surgían ideas que hablaban sobre que todas las religiones del mundo veneraban al mismo Dios, pero de diferentes maneras y con diferentes nombres. Ante este escenario, el cristianismo pudo por algunos grupos ser considerado como una forma superior de religiosidad. Por su parte, la religión cristiana rápidamente incorporó a sus creencias algunos elementos de las filosofías griegas para justificar su doctrina. Al utilizar la palabra pagano como término despectivo, también lograban crear una notable diferenciación social entre los civilizados cristianos y los salvajes paganos. El cristianismo además supo sincretizarse bien con el politeísmo gracias a la incursión de los santos en sus sistemas de creencias, personajes destacables que, si bien no eran dioses, sí eran de carácter divino y representaban comportamientos o poderes bien definidos, permitiendo que muchas culturas no abandonaran realmente a sus ídolos, sino que simplemente les cambiaran la imagen y el nombre. Finalmente, la enorme fragmentación del poder que ocurriría en Europa con la caída del Imperio Romano y el surgimiento de las organizaciones cristianas más importantes, tales como el Vaticano, le dio gran importancia al trabajo de los misioneros que vivían cerca de los grupos paganos importantes, no para convertir a la población individualmente, sino para negociar con sus gobernantes, a quienes ofrecían alianzas y considerables compensaciones económicas a cambio de la conversión oficial de su gente al cristianismo. En estos casos no era solo el dinero lo que importaba, también era esencial para sobrevivir el apoyo político de reinos cercanos, también cristianos. Los cambios culturales que implicó la hegemonía religiosa del cristianismo sobre Occidente fueron de tal magnitud que hasta la propia percepción del tiempo cambió radicalmente al ser reemplazada la concepción cíclica de la existencia por una lineal y progresista, donde seguir adelante significaría estar más cerca del cielo y más lejos del infierno, más cerca del regreso de Cristo, que le pondría el punto final a la historia, y más lejos del pecado original que la empezó. Aunque en un inicio el cristianismo ofrecería cierta tolerancia a las personas que aún eran paganas, algunos incidentes como el del emperador Juliano II, aún en épocas del Imperio Romano, quien se declaró oficialmente como pagano y buscó restablecer algunos ritos antiguos,
terminaron haciendo que la iglesia se volviera más agresiva contra estos grupos. Las cosas no mejorarían con el tiempo, pues surgirían las herejías del cristianismo, que eran variantes de la religión oficial, donde manejaban ideas cristianas a las establecidas por la iglesia, a veces con influencia pagana, lo que llevaría a la fundación de la Inquisición para evitar la proliferación de estos cultos alternos, tomando en cuenta que para el siglo IX buena parte de Europa estaba controlada por naciones oficialmente católicas, mientras que la buena parte del Medio Oriente estaba bajo el dominio islámico, que también perseguía a herejes y paganos. Las prácticas de este estilo en Occidente se volvieron una verdadera rareza. Continuaremos con el título La permanencia del paganismo en la cultura.